Hilatanaka Kuyakanaka, Nayaja Untayan Musmawa Akapan Kasutipawa, Socavones de Angustia, Satawa. Amigos y amigas, en esta oportunidad quiero presentarles el texto Socavones de Angustia de Fernando Ramírez Velardes. Espero que esté a su agrado. Y empezamos de la siguiente manera. En esta oportunidad vamos a presentar el texto Socavones de Angustia. Esta novela fue publicada en el año 1947. La obra se desarrolla en la época de la producción minera que tenía Bolivia, en el año 1929, cuando se produce la masacre de Catavi, y a nivel internacional la Gran Depresión y la crisis mundial que produjo en Bolivia, con una gran cantidad de despido en el sector. A continuación vamos a presentar al autor de esta novela costumbrista, al licenciado Fernando Ramírez Velarde, quien nació un 8 de mayo de 1913 y falleció un 23 de agosto de 1948, cuando el periodista, profesor y escritor boliviano fue en un viaje a Buenos Aires. Por razones de salud, su obra es sobre todo periodística y de relatos breves. A continuación vamos a presentar a la editorial Latinas Editoriales, donde el texto fue con el número de edición 326. También podemos indicar que el texto contiene 294 páginas y el costo del libro está sobre los 25 bolivianos a 30 bolivianos. La impresión del texto es importante. Esta impresión es ilustrada con un lenguaje sencillo, con unas frases sencillas, y también el texto contiene algunas fotografías de ilustración, fotografías de esta novela, donde existen los socavones de angustia, a los mineros trabajando, sacrificándose y además haciendo la costumbre del acullicu, donde los mineros acostumbraban a realizar el acullicu antes de empezar a trabajar. De esta manera, el texto es popularmente costumbrista y tiene por relaciones populares en su venta en cualquier ciudad o departamento. Muy bien, vamos a empezar con el desarrollo de esta novela costumbrista Socavones de Angustia. En primer lugar, el lugar donde se realizó la obra es en las altas cordilleras de Bolivia, en las zonas mineralógicas, con más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un frío que no daba tregua. También se menciona la ciudad de Oruro, Cochabamba, Suticollo, y también podemos hacer conocer que en las mineras, centros mineros, que existe la pobreza, el sueño añorado de un minero que por personaje principal es Jaime Chuquiña, quien empezó a trabajar en las minas, en las profundas minas, donde él su sueño era progresar económicamente, pero trabajaban de 8 horas a 12 horas, donde el gerente de la empresa se sentía muy prepotente, discriminaba, también insultaba, y no era un justo salario en aquella época, donde el minero se sacrificaba para llevar el pan de cada día a sus hogares. De tal razón, el tema central de esta novela costumbrista
es el siguiente. La mayoría de los trabajadores los días domingo escribían a sus familias, como también se ponían a vivir todo lo que habían ganado. Las mujeres, apartadas de la borrachera, se fueron a lavar sus vestimentas. Cuando volvieron, encontraban totalmente en un derroche con las bebidas, derroche de dinero con las bebidas. Entonces, queremos hacer conocer que en esta obra, en esta novela costumbrista, el minero se sacrificaba, pero su salario era mínimo. Y había empresas capataces, el patrón, que hacían trabajar de 8, 12 hasta 15 horas en los profundos socavones. Tanto que a veces era la rabia de las mujeres para que las amas de casa también valoren el sacrificio de sus esposos. Y en estos personajes había los personajes como Donata Ari, Sebastiana Ari, Juan Calle, Jaime Chuquiña, quienes protagonizaron en ese entonces todo lo que había pasado en los centros mineros de Catavi. Hace referencia que nos enseña esta novela a valorar nuestras tierras. Cuando una persona emigra a los centros mineros, sea del campo, sea de la ciudad, emigra a los centros mineros para que valoren el gran sacrificio que hacen en los profundos socavones. También podemos mencionar que el libro nos enseña ¿a qué? A que cada persona se valore, que no sea discriminado, que no sea mal visto, porque en ese entonces se practicaba la discriminación, se practicaba el racismo por el poderío del dueño de las minas, el patrón, los gerentes. Se creían grandes por sacar riquezas, el estaño y tantos minerales de nuestra Bolivia. Entonces el minero solamente hacía que trabajaba día y noche en los profundos socavones. ¿Para qué? Para subsistir, porque apenas le daban en un centro minero pequeñas viviendas donde tenían que compartir con otras familias. Así que entonces el relato es muy impresionante, amigos y amigas, que Socavones de Angustia nos enseña a valorarnos a cada uno de nosotros, que siempre debemos ser optimistas en la vida, valorarnos por lo que somos, por el simple trabajador del minero. El minero se sentía explotado, pero nos enseña a valorarnos cada uno de nosotros para que nosotros tengamos dignidad, tengamos principios y valoremos más que todo nuestra vida frente a los opresores. Y para terminar, yo les aconsejo, estimados amigos y amigas, lean este texto donde nos enseña a valorar al minero boliviano que ha sido explotado por los patrones, por los gerentes en aquellos entonces. Hoy en día la mineralogía con la tecnología han ido y son aún el sostén económicamente de nuestra Bolivia. Gracias por su atención. Takeru Awistapsmawa Akapanka Ullartiri Yuspagarpan. Amigos y amigas, espero que haya sido de su agrado el relato de la novela Socavones de Angustia. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.